Hay casos sin resolver. Y luego está este, que es de los más raros y fascinantes que existen. Durante más de 70 años, la identidad de un hombre encontrado en una playa de Australia fue un auténtico laberinto de secretos, códigos indescifrables y pistas que no llevaban a ninguna parte. Vamos a desgranar la increíble crónica del caso del hombre de Somerton. Los hechos, así en crudo, son estos. 1 de diciembre de 1948. Aparece un hombre en una playa. Nadie sabe quién es, nadie sabe de qué ha muerto. El punto de partida es tan desconcertante que parece sacado de una novela. Y todo arranca aquí, en la arena de Somerton Beach, en Australia, con el hallazgo de un cuerpo que, ya desde el primer momento, no cuadraba en absoluto con el lugar. A ver, pensadlo un momento. El cuerpo está en una playa, pero el tipo va de punta en blanco. Traje corbata, zapatos recién lustrados, no lleva cartera, ni un solo documento, ni rastro de violencia. Incluso tiene un cigarrillo intacto detrás de la oreja. Pero lo más raro de todo, lo que ya te pone en alerta, es que todas, absolutamente todas las etiquetas de su ropa han sido arrancadas. O sea, como si alguien se hubiera tomado la molestia, y mucha, de borrar por completo su identidad. Y por si la escena no fuera ya lo bastante extraña, la autopsia le echa más leña al fuego. No hay una causa de muerte evidente, pero el patólogo sospecha. Cree que usaron un veneno muy sofisticado, imposible de detectar en la época. O sea, no hablamos de un crimen pasional ni de un robo, esto fue algo mucho más calculado, mucho más sutil. Claro, al no poder ponerle nombre al cuerpo, a la policía no le queda otra que agarrarse a lo poco que hay, los objetos que lo rodean. Y cada nuevo hallazgo, en lugar de aclarar algo, no hacía más que añadir capas al misterio. Aquí la cronología es fundamental para entender la frustración del caso. Primero aparece el cuerpo. Pasa más de un mes, hasta que la policía lo relaciona con un maletín abandonado en la estación de tren. Y tienen que pasar 6 meses para que den con la pista más famosa de todas, que estaba escondida en un bolsillo secreto del pantalón. El maletín, en vez de dar respuestas, lo lía todo todavía más. Otra vez, ropa con las etiquetas quitadas. Pero ojo, aparece un nombre. T. King. ¿Era él? Y luego unos objetos un poco raros, ¿no? Un hilo de coser de una marca británica, muy poco común allí, que por cierto coincidía con el de un arreglo de sus pantalones, y herramientas afiladas. ¿A qué se dedicaba este hombre? Después de tantos meses de callejones sin salida, los investigadores estaban a punto de toparse con la pieza que iba a definir el caso para siempre. 2 palabras. Escondidas en ese bolsillito secreto cosido en los pantalones, un trozo de papel diminuto con un mensaje que, al principio, no le decía nada a nadie. Resulta que la frase viene de un antiguo libro de poemas persa, el Rubaiyat, y significa, literalmente, está terminado o finalizado. La pregunta era evidente. ¿Era una nota de suicidio? ¿Un mensaje en clave? La policía se lanzó a buscar el ejemplar concreto del que habían arrancado ese pedazo de papel. Y aquí es cuando la historia se complica de verdad hasta parecer un guión de una película de espías. La búsqueda de ese libro destapa una serie de pistas absolutamente increíbles. Meses después del hallazgo del cuerpo, de repente, aparece un tipo en comisaría. Les cuenta que encontró una copia de ese mismo libro en el asiento trasero de su coche, que había dejado abierto cerca de la playa. No le había dado importancia, hasta que vio la noticia en el periódico. Y sí, a ese libro le faltaba la última página. El libro era el correcto, pero lo que encontraron dentro fue una bomba. En la contraportada, a lápiz, había una serie de letras que a día de hoy nadie ha podido descifrar. Y justo debajo, un número de teléfono. Por fin, una pista que llevaba a una persona de carne y hueso. Y lo más increíble de todo es que el número era de una mujer que vivía a menos de 1 kilómetro de donde encontraron el cuerpo, una enfermera llamada Jessica Thompson, a la que su círculo cercano llamaba Jestin. La conexión parecía demasiado fuerte como para ser una simple coincidencia. Cuando la policía le enseña a Justin un busto de yeso con la cara del hombre, su reacción es extrañísima. Dicen que se puso pálida, que casi se desmaya, pero aún así negó conocerlo. Sin embargo, décadas más tarde su propia hija soltó la bomba. Dijo que su madre había mentido, que sí sabía quién era y que todo el asunto era de un nivel superior al de la policía. Y después de la pista de Justin, el vacío. El caso se estancó por completo. Sin un nombre y con pistas que no llevaban a ninguna parte, el hombre de Somerton se convirtió en una leyenda local, en un fantasma. Esta cronología es que es para echarse a llorar, en serio. Muestra cómo las pruebas más importantes simplemente desaparecen. El libro se pierde en los archivos policiales, el maletín y lo que había dentro se destruye. Durante más de 70 años parecía que el misterio iba a quedar así para siempre. Pero en 2021, la tecnología moderna trajo una última esperanza. Por fin aprobaron la exhumación. 73. 73 años. Es el tiempo que este hombre pasó enterrado bajo una lápida que solo decía «el hombre desconocido».
Pero entonces, cuando ya nadie se lo esperaba, gracias a la cabezonería de un investigador y a la ciencia del siglo XXI, llegó el gran avance. El proceso fue alucinante de verdad. Usando unos pocos cabellos que se quedaron atrapados en el molde de yeso original, el equipo del profesor Abbott consiguió extraer ADN. A partir de ahí, tirando de bases de datos genéticas, construyeron un árbol genealógico gigantesco con más de 4.000 personas, hasta que por fin encontraron una coincidencia. Después de 73 años, por fin, el hombre desconocido tenía nombre: Carl Charles Weth. El fantasma de la playa de Somerton por fin tenía una identidad. Y claro, al saber su nombre, algunas piezas del puzzle empezaron a encajar. Era un ingeniero de Melbourne, estaba separado. Y esto es genial. ¿Os acordáis del nombre T. King en la corbata? Pues era el nombre de su cuñado. No era un alias ni nada raro, simplemente llevaba ropa de un familiar. Pero aquí está la clave de todo. Aunque ahora sabemos quién era, los grandes misterios, los que de verdad alimentaron la leyenda durante décadas, siguen ahí, sin resolver. ¿Fue envenenado o se suicidó? ¿Qué le llevó hasta Adelaida tan lejos de su casa? ¿Realmente tenía alguna conexión con Justin Thompson? Y sobre todo, ¿qué demonios significaba el código del libro? Sigue siendo un misterio. Identificar a Carol Webb no cerró el caso, lo que hizo fue abrir un capítulo completamente nuevo, lleno de preguntas.